Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en su canal Mario Café. Los sigo invitando para que se sigan suscribiendo en mi canal. En el día de hoy el podcast lo he querido denominar ¿Por qué es improductiva la caficultura colombiana? Con una sorpresa bastante agradable, recibí una noticia en un canal de TV nacional el día 21 de enero del 2023, donde varios cafeteros colombianos recibieron un cheque por capturar CO2 en sus cafetales, con árboles de sombrío con más de 1.5 metros de altura. Sombrío en los cafetales que aparentemente está impulsándolo la Federación de Cafeteros de Colombia. Con los sombríos en cafetales, como lo he manifestado en su canal Mario Café, por experimentaciones realizadas por el mismo Cenicafé, nos dimos cuenta que no es fácil controlar la cantidad de sombrío que se le aporta a un cultivo. Y como veíamos en el podcast 10 de su canal Mario Café, en experimentación de Cenicafé realizada en muchas zonas cafeteras del país, trabajo realizado por los doctores Alfonso Uribe Nao, Alfonso Mestre y Néstor Salazar, el sombrío rebajó sensiblemente la producción de café, ya que la planta, al estar en presencia de sombra, disminuye la capacidad fotosintética. Por ende, la producción por unidad de área o superficie. Por eso, hoy hay que tener mucho cuidado con el manejo del sombrío en café. También en mi canal Mario Café les he mostrado cómo la misma plantación de café protege el suelo contra la erosión como un bosque protector, ya que el cultivo de café se encarga de amortiguar la velocidad del agua lluvia, que al caer al suelo lentamente por las mismas barreras que le hace el cultivo, esta agua lluvia se infiltra fácilmente al suelo, evitando la escorrentía que es la causante de la erosión. Es así como el doctor Álvaro Gómez Aristizábal en Cenicafé demostró que en un cultivo de café manejado con descope por 11 años, la erosión anual por hectárea estuvo muy cercana a los 200 kilogramos por hectárea año. Erosión que es considerada una erosión natural. Y fuera de esta protección que le hace al suelo el cultivo de café, la producción promedia de la planta estuvo muy cercana a las 400 arrobas por hectárea año. En experimentos efectuados por Cenicafé y cuando renovábamos periódicamente los cultivos de café cada 3 o 4 cosechas, cuando se mantiene el suelo completamente desnudo, como le gusta al cafetero, las pérdidas de suelo en el levante de café pueden llegar a ser más de 50 toneladas por hectárea año. En trabajos realizados por la disciplina de investigaciones económicas de Cenicafé, donde tuvieron un cafetal por 24 años, con la variedad Caturra, con solo 2.500 plantas por hectárea, sembradas a 2 por 2 metros. El promedio de producción fue de 500 arrobas por hectárea año en los 24 años, siendo una producción alta y continua, porque se le dio espacio a la planta para que se expresara, lo que le permitió mantener un follaje abundante continuamente en toda la plantación. También hemos visto en este canal Mario Café cómo en una planta descopada de 16 años de edad, en una sola rama primaria alta de este árbol, proveniente de un cultivo de cafeto, se encontraron
1.855 hojas, 2.527 frutos, 282 ramificaciones. No se nos debe olvidar que una hoja de café dura de 12 a 14 meses. Con toda esta cantidad de follaje de esta sola rama primaria, el crecimiento de nudos nuevos en esta rama debió haber estado cercano a 800 nudos en el último año. Y fue así como la longitud de todas las ramificaciones de esta sola rama fue de 84 metros lineales. No se nos debe olvidar que cada nudo tiene una potencialidad de ser productivo. En estas condiciones, ¿cuánta materia orgánica estamos aportando con este cultivo de café sin necesidad de ningún sombrío? Como vimos anteriormente con experimentos efectuados por Semicafé, se rebaja sensiblemente la producción de café cuando se utiliza sombrío. Todo ese mol que producen esas hojas y biomasa que produce la planta de café, además de que están ayudando a formar suelo, todo ese mulch con el suelo, además está contribuyendo a disminuir la erosión. De ahí los resultados obtenidos por el doctor Álvaro Gómez Aristizábal de Semicafé, donde reportó una pérdida de suelo alrededor de 200 kilogramos por hectárea año en este cultivo, lo que se considera una erosión natural. Con las renovaciones periódicas del café, además de aumentar significativamente los costos de producción, exponemos los suelos a merced del agua lluvia, si no lo hacemos técnicamente. Vimos en el podcast 11 resultados de Semicafé efectuados por la disciplina de investigación económicas, como después de 4 años de levante de una plantación nueva de café, no se habían recuperado los costos de toda la inversión del cultivo. Solo se recuperó la inversión en la cuarta cosecha. Cuando ya era hora, después de finalizada esta cosecha, de hacer la renovación, como lo recomienda Federación. Hemos visto también en este canal Mario Café como un cultivo sembrado en el 2018 por un caficultor con 6.944 plantas por hectárea, sembradas a 1,2 por 1,2 metros en cuadro, cómo se dificultó el manejo del cultivo por la competencia al cerrarse esta, habiendo necesidad en el año 2021, o sea, 4 años después de la siembra, fue necesaria la renovación por soca, como le gusta a Federacafé. Recogieron esas últimas pepas de esa cosecha de ese año y hicieron el soqueo. Por información suministrada por el caficultor, en este año 2021 obtuvo una producción de 132 arrobas por hectárea. En el año 2022 la producción fue 0, porque había sido renovado por la soca tradicional a 30 centímetros. Y en el año 2023, como se puede ver en una foto tomada en enero del 2023, seguramente la producción que se obtenga este año 2023 difícilmente va a ser de 50 arrobas por hectárea. Sumando para este cultivo la producción de los años 2021 a 2022 y 2023, la posible cosecha del 2023, la producción difícilmente para los 3 años va a sumar 200 arrobas por hectárea en los 3 años. Ya recordamos que fueron 136 en el 2021, recogiendo la última cosecha antes de soquear. 0 el primer año de la renovación.
y 50 arrobas, dándole mucha producción en el 2023. Producción de los 3 años, que difícilmente va a ser de 60 a 70 arrobas hectárea año en promedio para cada uno de los 3 años. Mostramos en la fotografía del cultivo renovado en el 2019, hoy en enero del 2021, donde se ve en este cultivo muy poca floración en estos comienzos de año, lo que corrobora la información anterior, que va a ser un año de poca producción. Corroboro, fue en enero 21 del 2023 estas fotografías, donde se ve este cultivo con muy poca floración, lo que corrobora la información anterior, que va a ser una poca producción este año. En otro cultivo, en una finca vecina, también a Ceilán, un cultivo que se había sembrado en el mismo enero del año 2018 que el cultivo del vecino anterior, con la misma variedad y con densidades muy parecidas, pero con una distribución de las plantas en el campo diferente, con siembras a 0.9 metros entre surcos, en el surco y 1,70 entre calles. Con esta distancia de 0.9 por 1,70 tenemos una densidad de 6.536 plantas por hectárea. Este cultivo en el 2021, que no se ha renovado, produjo 392.4 arrobas por hectárea. En el año 2022, 215.36 arrobas por hectárea. Y en el 2023, como podremos ver más adelante en los videos, seguramente por el espacio que tiene con calles más amplias, se va a obtener mucho más de 200 arrobas por hectárea. Lo que en los mismos 3 años referidos con el cultivo del vecino, sembrado en la misma época del 2018, esta producción va a ser de más de 200 arrobas por hectárea en este cultivo de Ceilán, con respecto al otro cultivo, en los mismos 3 años. Producción muy diferente a las 200 arrobas en el mismo periodo de tiempo, 2021-2023, del cultivo del vecino, que tuvo que renovarlo porque se cerró en el año 2021. En estas condiciones de manejo, con renovaciones periódicas, como lo ha estado recomendando Federación de Cafeteros por más de 50 años, la planta no tiene espacio para producir las 450 a 500 arrobas por hectárea que produce Brasil. Hace más de 40 años, Colombia ha buscado producir 20 millones de sacos por hectárea y solo hemos producido entre 11 y 14 millones de sacos. Sigo insistiendo, debemos darle espacio a la planta para que se exprese. Dejémosla producir en ramificaciones, solo con ramas primarias cortas, como las que se obtienen en cultivos densos, sembrados en cuadro. Nunca alcanzaremos estas producciones proyectadas agrandémosle la finca a los pequeños cafeteros colombianos, a los minifundistas, que son cerca del 90% de la caficultura de nuestro país. Elevando la altura de los descopes, vamos a elevar vamos a aumentar el tamaño de las fincas para la utilización de luz, con cafetales descopados a mayores alturas que nos ayudan a proteger el suelo.
Con los tiempos tan cortos de producción, con renovaciones periódicas, con altos costos de producción, con mucho tiempo el cultivo improductivo, es lo que nos ha llevado a que tengamos una caficultura muy costosa, poco rentable, con uno de los mayores costos de producción del mundo, con condiciones de manejos que ha hecho que la caficultura colombiana sea muy improductiva. Los cafeteros y la misma federación no se han dado cuenta que estos periodos improductivos con altos costos son los que han hecho inviable la caficultura colombiana, por los bajos promedios anuales de producción que se tienen en el tiempo, como se pudo mostrar con el ejemplo de estas dos fincas de Risaralda Caldas, donde se ve muy claramente la improductividad de la caficultura colombiana. Por eso, en este canal Mario Café vengo insistiendo que alarguemos los ciclos productivos del café. Vengo insistiendo en su canal Mario Café, que debemos alargar los ciclos productivos del café. La planta de café es una planta perenne, manejémosla como tal, démosle espacio a la planta para que se exprese, es decir, tengamos densidades altas por hectárea, como recomienda Federacafé, pero distribuyámoslas con mayor espacio dentro de la calle, para que la planta pueda utilizar mejor la luz. Efectuemos descopes oportunos lo más alto posible. Pidámosle a la federación que nos presente tecnología donde podamos cosechar café descopados altos, porque con este manejo le vamos a dar espacio para que la planta utilice mejor la luz. El cultivo de café va a servir de protección al suelo contra la erosión. Todo el follaje que aporta el mismo cultivo nos ayuda a formar suelo para las futuras generaciones. Podremos crecer todas las fincas de estos minifundistas cafeteros hacia arriba, es decir, con mayor espacio para que la planta utilice mejor la luz, pero hacia arriba. Tendremos producción continua por un mayor número de años, rebajando sensiblemente los costos de producción y seguramente por la captura del CO2 que puede hacer el cultivo de café, podremos conseguir fondos para los cafeteros con este manejo. Y si nos especializamos en este tipo de cultivos, seguramente podremos tener trabajadores con todas las prestaciones sociales en las fincas cafeteras, haciendo que la juventud vuelva al campo. Tenemos gente en nuestros campos muy astuta que se las puede idear para recoger esos palos descopados mucho más altos, manteniendo el cultivo del café como un bosque protector del medio ecológico. Hoy se habla de comercializar hojas de café. La planta descopada produce mucho follaje, la cual podría ser otra ventaja económica. Cuando un cosechero recolecta 80 a 100 arrobas de café cereza en el día, está recolectando aproximadamente de 8 a 10 kilogramos de café cereza por hora. Con plantas más robustas, como las que mostré con esa rama de 16 años de un árbol descopado, seguramente podremos aumentar la eficiencia de esta mano de obra. Pongámonos en esta tarea. Y seguramente, además de aumentar la rentabilidad del cultivo de café, garantizamos con la mayor duración del cultivo, con producción continua, y que además de ser un cultivo protector del suelo, está aportando mucho follaje que puede
producir, podemos garantizar que se sigan dando más cheques para los cafeteros por atrapar el CO2, produciendo oxígeno para el mundo. Mejor precio del café colombiano porque estamos garantizando que estamos protegiendo el suelo contra la erosión. E invitamos también al banco oxígeno.com para que sean un verdadero puente que una empresas, gobierno y autoridades ambientales para la protección de los ecosistemas naturales cafeteros, porque estamos ayudando a mejorar la calidad de vida en el planeta. En los cheques que le entregaron a los cafeteros por la siembra del sombrío en cafetales de árboles de más de unos 50 metros de altura, realizando escopes entre 2 y 4 metros de altura de los cafetales, estamos ofreciendo al mundo el cultivo de café como un bosque protector rentable para el cafetero y altamente protector del medio ambiente, que podría recibir estos recursos del Banco Oxígeno.com y además los incentivos que viene dando el gobierno y Federacafé por las renovaciones de cafetales deberían dárselos a los cafeteros que más alarguen los cultivos de café, 10, 20, 25 años, porque con este manejo, como lo demostró la investigación de Cenicafé, estamos garantizando la protección y formación del suelo para las futuras generaciones, con el mismo cultivo de café en estas zonas de ladera, donde está la caficultura colombiana. Y Cenicafé también demostró con la investigación de fitotecnia e investigaciones económicas que el manejo del cultivo con descope fue el más rentable que la renovación por soca, con 1 y 2 brotes ortotrópicos, chupones, o la siembra nueva. Alarguemos la vida del cafetal con producción continua. Aunque me vuelva repetitivo, la improductividad de la caficultura colombiana se ha dado por la insistencia que se tiene en Colombia de la importancia de estar haciendo renovaciones de cafetales periódicamente. Ya lo hemos visto con la renovación por soca en experimentos realizados por la disciplina de fitofisiología de Cenicafé, que al efectuar el soqueo nos quedamos sin tejido verde en la planta. Por esta práctica se está perdiendo el 59% de las raicillas de la planta. Insisto, por el efecto del soqueo se perdió el 59% de las raicillas de la planta y un gran volumen de las raíces totales. Estos experimentos se efectuaron en una zona óptima para café, con buena calidad de suelos, subestación de Naranjal, y es una zona donde no se presentan déficit hídricos continuamente. Este experimento mostró que haciendo mediciones después del soqueo cada 3 meses, durante el primer año, no se recuperó el sistema radicular que se había perdido. Y fuera de esto, es muy normal la pérdida de plantas en el cultivo al renovar, tal como se ve en el cultivo del vecino de la foto que mostramos anteriormente. Todo este periodo improductivo después de la renovación, 18 a 20 meses, ya sea por soca o por siembra nueva, implica altos costos de producción, que como en el caso de la siembra nueva, en el 4.º año de este proceso, no se ha recuperado los costos del cultivo, tal como lo demostró la disciplina de economía agrícola de Cenicafé, cuando ya
estamos muy próximos a hacer nuevamente la renovación. Y en esta misma experimentación se demostró que es más rentable seguir con la plantación con descope técnico que renovarlo por soca o siembra nueva, porque se continúa con una producción importante continuamente cuando se hace técnicamente. En otro experimento realizado por esta misma disciplina de economía agrícola de Cenicafé, se obtuvieron promedios de producción en un cultivo de caturra sembrado a 2 por 2 metros, con producción continua por 24 años, de 500 arrobas hectárea año. Esta distancia de 2 por 2 metros nos demuestra, y con esta productividad, nos demuestra la importancia de darle espacio a la planta para que se exprese. Es decir, que las plantas mantengan sus ramas primarias en todos los estratos el mayor tiempo posible. Cuando se utilizan densidades altas de 5.000 a 10.000 plantas por hectárea, si las siembras se hacen en cuadro, empieza la competencia rápidamente entre las plantas. Los cultivos se cierran y se dificultan las labores de manejo, tal como vimos en el cultivo del vecino de la finca de Ceilán. Lo que hace necesario que haya que renovar o eliminar plantas para disminuir la competencia. Con estas densidades altas, sembradas en cuadro, el número de hojas a los 5 años con la variedad caturra, en trabajos realizados por Valencia de Cenicafé en 1973, encontró 3.920 hojas, 6.400 y 7.600 hojas por árbol, con densidades de 1.000, 5.000 y 2.500 plantas por hectárea. Y de 12.521, 11.623 y 4.365 hojas por planta en la variedad Colombia en las mismas densidades, alcanzando estos máximos de hojas en esta variedad a los 56 meses, a los 53 y a los 43 meses del cultivo. En otra observación que efectuamos en la disciplina de fitotecnia de Cenicafé, en una sola rama primaria de un árbol descopado de 16 años de edad, esta sola rama tenía 1.855 hojas, 2.527 frutos y 282 ramificaciones, y una longitud, como muestro en la foto, donde me encuentro yo hace más de 40 años, en esta sola rama, con más de 83 metros lineales de ramificaciones. Estas hojas en la planta de café duran de 12 a 14 meses en promedio. Es decir, que en este solo periodo de 12 a 14 meses, para esta sola rama primaria se presentaron más de 800 nudos nuevos. Es decir, el potencial de producción de una planta descopada es muy grande. De ahí que debemos hacer un descope oportuno lo más alto posible, para que sean muchas ramas primarias que cuelguen en esta planta descopada y podamos utilizar mejor la luz solar en un mayor espacio en la planta, creciendo las fincas de tanto minifundistas hacia arriba. Al darle espacio a la planta descopada con calles más amplias y más junto entre plantas, podemos tener densidades de siembra con 5.000 a 7.500 plantas por hectárea, buscando mayor duración del cultivo. Todo este follaje en la planta descopada está haciendo fotosíntesis, produciendo oxígeno para el mundo. Debemos buscar que los cheques que están dando el banco oxígeno.com
se los dé a estos caficultores, porque además de producir oxígeno, estamos garantizando la protección del suelo. El cultivo de café se convierte en un bosque protector del suelo, tal como lo demostró el doctor Álvaro Gómez Aristizábal de Cenicafé. Para terminar este podcast, insisto, debemos ser realistas. Con densidades altas, sembradas en cuadro, la producción básicamente se da sobre ramas primarias, cortas. Y lo que es una realidad en este tipo de cultivo en la zona cafetera colombiana, no somos capaces de acomodar los 400 a 500 arrobas por hectárea año en este tipo de cultivos. Por eso necesitamos tener plantas más robustas, más grandes, también sembradas con densidades altas, pero con la única diferencia que sean sembradas con calles amplias, pero que las plantas tengan donde expresarse y tengan espacio físico para acomodar esas 400 o 500 arrobas por hectárea año y por muchos años con producción continua. Para la recolección debemos dejar acumular varios pases, como lo expresa Cenicafé, hasta por 35 días entre pases. ¿Será que la plantación de Ceilán, que nos hemos referido tantas veces en este canal Mario Café, y que ya entró en el año 6, después de la siembra en el año 2018, para este año 2023, ya la debemos renovar? Juzguen ustedes en los videos realizados en el año 2023, con 6 años del cultivo, que les presento a continuación. Me pregunto, ¿qué cafetero renovaría esta plantación en este momento, en el año 6 del cultivo? Los invito a que se sigan suscribiendo en mi canal Mario Café. Muchas gracias y hasta la próxima.